Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los estudiantes que estén conectados en este momento y también a todos aquellos que nos vean posteriormente en diferido. Hoy tenemos en el centro de Calatayud un acto muy peculiar, un acto yo diría pionero en la UNED, posiblemente sea el primero que se hace de estas características, y en Calatayud nos sentimos especialmente satisfechos de haberlo podido organizar gracias a la iniciativa de uno de los que hoy nos acompañan en la mesa, que pasaré a presentarle ahora mismo, y de los otros dos que nos acompañan, que rápidamente paso a presentarlos. Como saben todos los que nos están escuchando, estamos en pleno periodo electoral de las elecciones a delegados de centros y a delegados de facultad en la UNED. Están convocados a participar en ellas más de 250.000 alumnos, con lo cual realmente, y a pesar de las dificultades que entraña siempre el estudio en nuestra universidad, creo que con los medios de que se disponen y con la posibilidad del voto electrónico esperamos que la participación sea muy alta. Y en ese compromiso, pues desde Calatayud estamos haciendo una serie de acciones a través de las redes sociales y de la web para incentivar esa participación, pero desde luego el acto que tenemos hoy aquí, esta mesa redonda, creemos que es un verdadero lujo y esperamos que sea muy útil, no solamente para los estudiantes de Calatayud, sino para todos los estudiantes de la UNED, puesto que lo transmitimos en abierto a través de Inteca. Y ya sin más paso a presentar a quienes nos acompañan en la mesa y que son los verdaderos protagonistas. En el extremo de mi derecha, Antonio Juano Aillón. Antonio Juano Aillón ha sido estudiante de la UNED durante unos cuantos años. Ha cursado Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, en Informática de Sistemas e Ingeniería Informática, y ha sido delegado de estudiantes de la Escuela de Informática Delegado Nacional y delegado de estudiantes del Centro de Calatayud desde 2010 a 2013. Y bueno, pues como es al que más conozco, puedo dar fe de que ha sido un delegado de estudiantes especialmente activo y que ha desempeñado una importante tarea en la representación de sus compañeros, en la participación en los órganos colegiados del centro y en la realización de actividades. Así que muchísimas gracias, Antonio, por esta iniciativa que ha sido tuya y que de verdad te agradecemos muchísimo. A su izquierda contamos con Chema del Río. Chema, actual delegado general de estudiantes y a punto de dejar de serlo, puesto que no te has presentado. Ninguno de los que hoy están aquí se ha presentado como candidatos. No hubiera sido correcto que hubieran participado en esta actividad, pero sí que de verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido desde Pamplona, de donde eres delegado de centro. Eres estudiante de Historia, estás a punto de terminarla, y también tu trayectoria en la UNED creo que ha sido importante, larga y muy llena de contenido. Así que de verdad gracias por estar aquí. Y a mi derechita tenemos a Víctor Manuel García Melgar, que fue delegado general de estudiantes durante unos años. También dejó una importante impronta en la representación de estudiantes. Él efectivamente se licenció en Ciencias Políticas, en Economía, y actualmente es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED. Larga experiencia y importante número de títulos obtenidos en la UNED. Además ha cursado estudios en la Universidad de Hamburgo y han realizado trabajos distintos ¿Fue Erasmus en la UNED? Efectivamente. Entonces la idea de esta mesa de debate es que personas con la experiencia que acabo de decir puedan de una manera distendida transmitir a todos los estudiantes de la UNED que nos estén escuchando y a los que puedan ver esta sesión, que quedará luego a disposición de todos los que se quieran conectar, pues transmitir sus experiencias y incentivar a la votación, indudablemente, porque si el colectivo más importante de los que integra la UNED no participan, no se comprometen con el funcionamiento cotidiano de nuestra universidad, pues realmente nuestra universidad puede quedar un poquito coja en algunos aspectos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Para el Centro de Calatayud ha sido un placer acogeros, es un lujo teneros aquí y espero que sea muy útil para todos. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, Ana, nuestra nueva flamante directora del centro. Gracias por tus palabras y bueno, agradecer al centro la disponibilidad, porque un poco cuando vimos
los requisitos que tenían los delegados de estudiantes para salir elegidos, las dificultades que eso conllevaba, y por otro lado pues que los medios audiovisuales de la UNED creímos que tenían que estar un poco al servicio de estas cuestiones institucionales, de animar a la gente a que votara, de todos los estudiantes del centro de Calatayud y de los demás centros. Y bueno, esa es nuestra opción. Si en esta mesa redonda de aquí no sale alguien más convencido que tiene que votar en las elecciones a sus representantes de estudiantes, pues habrá sido un verdadero fracaso. Así que vamos a ponernos en faena. Seguro que no. Venga, bueno, muchas pues gracias, aquí Ana. os dejo ya para que comencéis. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Pues buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí Víctor, Chema y yo mismo. Pues vamos a por empezar un poco ya en materia. ¿Para qué sirve un delegado de estudiantes? Se me había ocurrido a mi vista el título, no de representación de estudiantes, manual de uso. ¿Para qué sirve un representante de estudiantes de la UNED? No sé. ¿Qué os parece? Víctor, yo como ya me... A ver, yo siempre digo que un delegado de estudiantes lo que hace es el control de calidad de la universidad. Nosotros somos los que, en cierta medida, no solo nosotros, pero somos una parte importante que vela por la calidad de la universidad, tanto en aspectos docentes, organizativos y de otros muchos tipos de cuestiones, ¿no? Entonces nosotros cuando batallamos por ejemplo, un examen, un libro o cualquier cosa, lo que estamos batallando es para que las cosas se hagan bien, para corregir lo que no funciona correctamente y sobre todo para mejorarlo. Esta es una UNED para las personas, no es una universidad para ricos, y nosotros tenemos la obligación, los delegados, de hacer que esta universidad sea lo mejor posible, y esa es la función fundamental de los delegados de estudiantes. ¿Por qué hay que votar? Te iba a contestar yo. Porque un delegado de estudiantes con 4 votos lo tiene un poco difícil. Ahora, si en un centro te votan 500, 600 personas, eso primero anímicamente te sienta bien, y lo segundo te permite hacer eso que acabamos de hablar, tener una mejor capacidad de interlocución ante los diferentes estamentos de la universidad. Chema, te toca. Bueno, yo antes de empezar me habéis puesto aquí en medio, ¿no? Y porque eres el más importante ahora mismo. Eres el delegado, joder. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo hace 4 años llegué a un proceso constituyente sin tener, o un proceso de renovación de cargos sin tener ni idea lo que era la UNED, ¿no? Y me encontré ya dos monstruos y 2 referentes, ¿no? Que era mi delegado general en aquel entonces y una persona crítica, dura, con sentido, que luego descubrí que eras tú, ¿no? ¿Para qué sirve un delegado, no? Yo llevo 2 años de delegado general y 2 años más como delegado de Centro Social de Pamplona, y todavía no lo tengo claro, ¿no? Pero lo que sí me doy cada cuenta que es lo que da sentido a esta universidad, ¿no? Yo siempre digo en aquellos sitios donde participo ahora, en los diferentes órganos colegiados de esta universidad, es que esta universidad podría empezar mañana de cero, porque podríamos cambiar de forma grosera o de forma bruta, lo voy a decir, podríamos cambiar todos los equipos docentes, todos los tutores, todo el personal del PAS, y podría empezar la universidad de forma diferente, seguro que peor, pero lo que no se puede cambiar son los estudiantes, ¿no? Y por lo tanto, y como decía Víctor, yo considero que la parte más importante de esta universidad, no única, pero esencialmente somos los estudiantes, que somos al final los consumidores del producto final. Es esencial que los estudiantes estén en cada órgano de representación de esta casa para contribuir con el resto de estamentos, trabajando de forma conjunta, a veces enfrente, a veces de forma más cercana, a veces de forma paralela, porque creo que como consumidores de este producto final damos sentido a lo que cada uno de los estamentos de esta universidad hace, ¿no? Desde los equipos de dirección en los centros asociados, desde el personal del PAS,
desde todo el personal del PDI, todo el personal del PAS de la sede central, su trabajo, independientemente de a qué parte de la universidad se dedica, tienen como objetivo final los estudiantes, ¿no? Y nosotros tenemos que estar con ellos para hacer de esta universidad una universidad cada día mejor. La verdad es que lo habéis resumido fantásticamente. Yo, vamos, no solo estoy absolutamente de acuerdo, sino que creo que efectivamente es así. O sea, yo siempre he dicho que los representantes de estudiantes no estamos para estar en contra de nadie, es al revés. Es decir, los representantes de estudiantes estamos para estar a favor de la UNED, porque estando a favor de la UNED estaremos a favor de nosotros mismos. Y porque también estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, que es una importante labor también de control, porque en el fondo pues las autoridades de la UNED, desde el más alto, que es el rector, hasta el más pequeño con responsabilidad, están un poquito, o sea, lo que conocen de la UNED tiene muchos límites. Sin embargo, los 210.000 estudiantes, lo que conocen de la UNED no tiene límites. Es decir, lo que sí que tiene límites es lo que quieren conocer. Es decir, sí que realmente tienen ansias de estudiar y ansias de esos conocimientos, pero realmente lo que ocurre cada día en las tutorías, lo que ocurre cada día en las facultades, lo que ocurre cada día, que si los libros, que si las matrículas, que si el PAS. Vamos, yo llevo muchísimos años en la UNED y la verdad es que cada vez la llevo más cerca. Pues al principio era de la cabeza, pero ahora la llevo cada vez más cerca del corazón, porque realmente estoy descubriendo muchísimas personas, tanto compañeros estudiantes como profesores, PAS, que realmente valen la pena. Entonces, esa cercanía a la UNED es un poco la que hila al hilo de la siguiente pregunta, que Víctor Víctor es especialista en leer el pensamiento. Entonces, la pregunta siguiente que yo iba a hacer, él casi la ha respondido también, que es: ¿por qué hay que votar a los estudiantes ¿por qué tienen que votar los estudiantes a sus representantes? Si hay centros en los que solo se presenta uno y, bueno, da igual, ¿no? O no da igual, no sé. Hombre, yo te diré que cuando una representación de estudiantes tiene el aliento de los votos de los compañeros, se trabaja mucho más y mejor. Es decir, eso debe quedarlo claro todo el mundo. Es decir, cuando un estudiante dice de repente no vota, lo que está mandando es un mensaje. Y esos mensajes lo que está diciendo: A, que no hay que hacer nada porque todo va bien, y B, que es que no estás comprometido o no estás involucrado en la vida universitaria, en la calidad de tus estudios. Y francamente, en los tiempos que corren, la UNED tiene que ser un referente en calidad. Y no se puede negociar esto. Entonces, el hecho de votar implica primero asumir la responsabilidad que le toca a un estudiante con respecto a la UNED. Y la segunda cuestión, que es ser universitario, no es estar en una guardería, es un acto intelectual, ¿no? Y la segunda cuestión muy importante es que cuando hay una representación de estudiantes, cuando la gente se preocupa y participa, pues se consiguen muchas cosas. El otro día escuché una cosa que me hizo mucha gracia, y es un proverbio, creo que era de Namibia, por ahí, que decía: solo vas más rápido, pero juntos vamos más lejos. Entonces, a veces muchos estudiantes piensan que meterse en estos temas de votar, de participar en los centros, es una pérdida de tiempo, que no lleva a ninguna parte, pero al final eso se nota y mucho, además. Pues yo creo, Antonio, que hay que votar primero porque cuesta muy poco. O sea, es simplemente dar un clic, y al dar un clic lo que haces es legitimizar a la persona que ha dado el paso adelante de comprometerse durante 2 años a hacer muchas cosas, pero muchas cosas en su centro asociado, de atención, de servicio, de trabajo con su PAS, del trabajo con su director o directora, un compromiso claro y duro de trabajo en su facultad, en su escuela, y un trabajo y un compromiso de trabajo y compromiso en los consejos de dirección de esta casa, ¿no? Yo
en el último año creo que he hecho 29 viajes a Madrid. Bueno, que no se asusten, que no todos hacen 29 viajes, bueno, si no, al final, en vez de... vamos a votar a nadie, porque... 29 viajes a Madrid, en los cuales he ido por un compromiso con esta universidad, un compromiso conmigo mismo y un compromiso con mis estudiantes, ¿no? Y 29 viajes que he hecho, muchos de ellos con muchos días, en los cuales he arrinconado mi vida particular, a mis padres, a mi mujer. He dejado, un delegado general tiene menos vida privada, ¿no? Porque al final esta universidad, cuanto más das, más te pide, ¿no? Y a mí me parece que ese esfuerzo que hace un representante de estudiantes se tiene que pagar simplemente con un clic. Es que no cuesta absolutamente nada, ¿no? Y adquieres un compromiso de verdad durante 2 años, ¿no? Pero no para trabajar para mí, sino para trabajar para ese estudiante, ¿no? Para el del clic y para el del no clic. Entonces, yo cuando voy a Madrid y cuando voy a mi centro asociado y tengo 300 votos, pues que no deja de ser un censo del 12 o el 14%, ¿no? O sea, que es que, bueno, pues más o menos también como se mueve en el resto de universidades, ¿no? Pues es diferente, como decía Víctor, que cuando uno va con 6 votos, con 8 votos, ¿no? Bueno, es que tengo 300 votos, ¿sabes? Es que tienes 300 personas que han confiado en ti de forma directa y, por supuesto, luego asumes el compromiso del resto de personas, pero es que te llena de legitimidad, de orgullo, de peso, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien, de que merece la pena, ¿no? De que cada renuncia que haces por esta universidad adquiere y tiene sentido, ¿no? Es que no pides más que un clic. Pues realmente, antes de que se me olvide y de que esto, aquellas personas que estéis conectadas a través de Inteca y estéis autenticadas en la plataforma, podéis mandar vuestras preguntas y bueno, pues al final iremos tratando de responderlas. Que sepáis que podéis utilizar el chat que hay, que bueno, pues las iremos leyendo y os iremos contestando. Tienes toda la razón. En el fondo, Chema, es que esa generosidad, yo creo que a la primera pregunta casi se responde con generosidad, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un delegado? Pues para ser un tipo generoso, ¿no? Un tipo que está ahí para dar a los demás, ¿no? Pero yo creo que también recibe una cosa muy importante, que yo últimamente le estoy dando vueltas siempre, y hay una cosa que en la UNED no tenemos, y es nosotros estudiamos y nos vamos a una biblioteca y estudiamos, o nos juntamos con nuestros compañeros y estudiamos, pero no ponemos cara a nuestros profesores, al PAS que está detrás del teléfono cuando llamamos, que no me puedo matricular, que es que me está diciendo que no me puedo matricular. Bueno, pues ese poner cara, ese visibilizar, ese humanizar la UNED, eso lo consiguen los representantes de estudiantes. Esa es mi mayor satisfacción. Una de las mayores satisfacciones ha sido poner cara a mucha gente, a la gente que ha venido a decir, oye, que es que tengo este problema y no tengo ni idea, es que la UNED tiene una estructura que desconozco. Pues claro, porque a ti de lo que sabes o de lo que quieres saber es de psicología, ¿eh? La estructura de la UNED, pues es como la mayoría de las universidades, es una administración compleja, ¿eh? Entonces, ese poner cara, ese saber que don fulano de tal que aparece en los libros, que es el profesor de lo que sea, que pues tiene sacada y se expresa así y es simpático, es agradable, o es un poco serio y un poco huraño, que también los hay, como en todos los lados, ¿no? Entonces, ese poner cara yo creo que es una cosa muy importante. Bueno, pues poner cara a los delegados de estudiantes es también muy importante, y votarles es muy importante, no solo porque nos van a representar, sino porque además con las actuales normas, con las anteriores y las anteriores, o sea, que no es que sea una crítica a las normas, sino que realmente exigen un porcentaje de votos para poder ser elegido, y si no se tienen esos votos, no salen elegidos, aunque el candidato sea único. Ese es el problema, ¿eh? O ese es, digamos, el escalón que hay que subir para llegar a ser representante. Es decir, que a los representantes también hay que pedirles, oye, hacer campaña electoral, y moveros y decirles a vuestros compañeros, oye,
que me votes, que me des al clic. Y si te dice, es que mi portátil no me va muy bien, no me líes. Dice, bueno, pues vente con el mío, que votas también con el mío, te autenticas como estudiante y puedes votar, ¿no? Y eso yo creo que es vital, porque si no, en los sitios donde haya haya candidato a representante, pues se puede quedar sin representante, porque pues simplemente no llega al porcentaje que bueno, pues que no son muy elevados los porcentajes, pero que hay que sacarlos. Bueno, vaya, déjame que sí, diga una cosa. ¿Cómo no? El tema de los porcentajes ha sido una iniciativa de los propios representantes de estudiantes en su momento, porque un representante de estudiantes tiene que representar estudiantes, tiene que tener un mandato de votos. Entonces, cuando se ha puesto unos mínimos, era para que esa persona sepa que le va a votar gente y que tiene la suficiente representación para hacer su trabajo. Porque en su momento, antiguamente, había personas y representantes que salían con el voto propio de la persona. Y eso tampoco es. Es decir, un representante tiene que tener un mandato de legitimidad por parte de aquellos a quienes representan. Y es precisamente una de las cosas que hay que llamar al voto. Es decir, el representante de estudiantes tiene que tener un mínimo porcentaje de representación. De ahí un grupo de gente que confíe en su actividad. Y eso es importante decirlo. Perdona, ¿no? Solo un segundo más. Y solo al hilo de esta cuestión, ¿no? En estos 2 últimos años, mientras hacíamos en el seno del Consejo el reglamento, valoramos la posibilidad, o hubo diferentes líneas de trabajo valorando la posibilidad de cambiar el sistema de representación, ¿no? Y vincularlo obligatoriamente a centros asociados, o que en cada centro hubiera un delegado siempre que hubiera un candidato. Bueno, hubo diferentes líneas de trabajo y llegamos a la conclusión de que la que venía desde el reglamento del año 2010 y el reglamento del año 2006 era la que más se ajustaba a lo que nosotros buscábamos. Es decir, que no fuera muy complicado, pero que a su vez le diera un número suficiente como para llamarse representante de estudiantes, ¿no? Y bueno, uno siempre tiene miedo de quedarse corto en cuanto a esa representación mínima y claro, pasarse mucho, ¿no? Entonces ahí valoramos en el Consejo y a pesar de haber diferentes criterios y diferentes líneas de trabajo, llegamos a la conclusión de la que venía de los anteriores reglamentos era, a juicio de la mayoría del Consejo, la mejor. Pues además es que es verdad, porque pensar, claro, es que no es fácil, porque hay centros muy grandes en el cual, claro, un porcentaje de un centro con muchísimos alumnos es un porcentaje muy grande. Sin embargo, hay centros muy pequeñitos que tienen muy pocos alumnos. Entonces, claro, efectivamente es complicado. Y está bien, yo creo, lo que decía también Víctor, ¿no? De que llevar detrás a mucha gente es una cosa pues muy importante. Fíjate, Madrid, que tiene muchos, porque tiene 50.000 estudiantes o 42.000, sí, pero tiene a lo mejor 80 candidatos. Entonces, claro, hay que trabajárselo. Candidatos, hay que trabajárselo, hay que pedir el voto el problema de Madrid, de una manera entre los compañeros. O el problema de Sevilla o el problema de Málaga. Yo me acuerdo de las últimas elecciones, solo pongo un ejemplo, en el Centro Asociado de Córdoba, que es un centro asociado que era muy grande, bueno, que es grande. Hubo tantos candidatos, hubo muchos candidatos y por la dispersión del voto se alcanzó un porcentaje relativo del completo del centro importante, pero se dividió tanto el voto que ningún candidato del Centro Asociado de Córdoba pudo estar durante estos 2 años. O sea que sea el centro numeroso es bueno, porque en principio te da más potencial de votos, pero también te da más potencial de candidatos, ¿no? Claro. Sí, bueno, no vamos a entrar en el tema de los números y de estas cosas, que ya tenéis un vídeo que os lo explica estupendamente el tema de los números. Bien, bueno, estamos muy cerca del Día Internacional de la Mujer, se celebra el día 8, y yo no me quiero ir de aquí sin preguntar, bueno, ¿las chicas? ¿Hay chicas en la representación de estudiantes? Porque aquí tres maromos más tirando a feos que a otra cosa y bueno, chicas, mujeres, representantes de estudiantes, mujeres en la UNED que votan a los representantes de estudiantes. ¿Qué les ofrecen a las mujeres? Bueno, la UNED, yo las últimas veces que miré los porcentajes, es muy interesante ver cómo están distribuidas entre un sexo y otro los alumnos de la UNED, ¿no?
¿Qué opináis? Vamos. A ver, ahí de hecho creo que hay más mujeres que hombres en la UNED. Pero hay también otra cosa, y es que en este país ahí está el segundo trabajo. Es decir, yo siempre pienso que la UNED es tan importante porque yo siempre pienso en lo de siempre, la típica mujer casada con 2 niños que bregan el trabajo, que brega con los niños y después se pone a estudiar, ¿no? Entonces, mujeres que no tengan que hacer eso, hay muy pocas. Y sí es cierto que las que hay, después lo que es el involucrarse en toda esta actividad, que aunque parezca que no lleva tiempo, pues son bastante renuentes. O sea, salvo contadas excepciones, y yo he conocido a unas cuantas señoras dignas de encomio, porque creo que trabajaban mucho y encima sacaban las cosas. En este país todavía el tema de equilibrar las cosas de la familia no está al 100%. Y no es porque no voten, que votan, sí participan, pero hay un nivel en el cual ellas no pasan porque está el tema de la familia. Generalmente las mujeres que se ponen a estudiar hay de toda clase y condición. Es verdad que ahora están empezando a entrar mujeres más jóvenes, pero el perfil hasta hace poco eran bastante mayores y sobre todo con carga familiar. Y este país es lo que tiene, que la carga familiar todavía sigue preponderantemente en manos de las mujeres. Bueno, es un poco como lo vi yo en su momento. Además de lo que dice Víctor, yo voy a añadir más cosas, ¿no? Las representantes de estudiantes de este último consejo han sido compañeras de un perfil más joven, ¿vale? En muchos casos también con niños, pero también sin niños, ¿no? Y de hecho han asumido puestos de responsabilidad. O sea, en las comisiones delegadas de consejo, que había 5, 2 la dirigían 2 compañeras, y la secretaria del Consejo General de Estudiantes era una compañera. Sí es verdad que desde que se fue nuestra compañera Mónica, el Consejo de Gobierno no ha vuelto ninguna, ¿no? Pues esto hay que mejorarlo. Pero yo creo que hay un grupo importante, desconociendo las que aparezcan nuevas, pero sí hay un grupo importante de compañeras que han cogido una experiencia importante en estos 2 años, con cargos de responsabilidad y con cargos de trabajo, y creo que como cualquier nuevo que llega al Consejo ha aprendido a trabajar ya en esta universidad, y ¿por qué no tener ya una delegada general? ¿Por qué no? Bueno, a ver las chicas, ¿no? A ver las chicas. Yo hace años tengo grabada un poco en la mente a una persona muy querida para mí que no pudo estudiar, y sus hijos decían: no, mamá, es que tú no has estudiado, pero es que has hecho 3 carreras, la de este y la mía. Entonces es un poco, yo creo que la UNED, aunque no se digan los panfletos y en la publicidad que se haga, también ha permitido a esa gente, a estas personas que, bueno, pues normalmente por cargas familiares, porque lo que decías tú, Víctor, de que bueno, pues este país todavía es muy machista, entonces, bueno, pues no han podido estudiar, ¿no? La UNED permite esas segundas oportunidades, ¿no? Y eso sí que creo que es muy importante. Entonces, chicas, presentaros, bueno, si no es ahora la que viene, pero ahora ya no estamos en plazo, pero votar a vuestras representantes y a vuestros representantes. Bien, esta vez voy a empezar por Chema, que todo el rato estoy empezando por ti, Víctor. Por viejo, no por bueno. Voy a hacer 2 preguntas, una muy parecida a la otra, pero a ver qué tal se nos dan estas 2. Quiero preguntarte, Chema, ¿qué logros has conseguido, o ha conseguido la representación, si quieres no hacerlo tan personal, en tu etapa como delegado general? Yo, por supuesto, solo no. O sea, desde que siempre trabaja el Consejo, ¿no? Bueno, ha habido, yo creo que ha habido varios niveles y varios momentos de trabajo. El primer hito que yo me propuse como delegado general era volver a tener la posibilidad de asistir
a todas las reuniones de Madrid, una vez que un delegado, un representante era convocado, que fuera siempre a juicio de la persona convocada. Esto generaba problemas. De hecho, se nos excluyó en el claustro del año 2012 y estuvimos durante un tiempo vagando por el desierto. Era una comisión de revisión de exámenes. Si la voz del estudiante no está en igualdad de condiciones que el resto de las personas que allí estaban, o una reunión de un departamento, ¿no? Entonces, el primer hito que se consiguió en diciembre del año 2012 en el Consejo de Gobierno de aquel mes fue que, vinculando nuestra representación a unos presupuestos, como tiene que ser lógico, como cualquier estamento de esta casa, la asistencia presencial, que no deja de ser una asistencia en igualdad de condiciones que el resto, asistir desde videoconferencia, si asistimos todos está muy bien, pero si solo es el estudiante el que está al otro lado, era muy complejo el partir. Y además lo de los pasillos, que es muy importante, ¿no?, en las reuniones. El segundo hito que me marqué como delegado general de estudiantes será modificar el reglamento del año 2010 que había hecho mi compañero y que yo quería que fuera mejor, ¿no? Ahora ves que opita tu compañero. Y además había aparecían nuevos escenarios en la universidad, como la escuela de doctorado, los campus, toda la figura de los campus, que no vuelve a cambiar otra vez entera. Eran ideas que se habían ido trabajando a lo largo de los 2 primeros años que fui delegado, que yo tenía claro que quería darle una vuelta a la vinculación también de los másteres, que en aquel reglamento del año 2010 apareció un poco tarde y bueno, no tenía mucho sentido que no estuvieran en las propias facultades. Bueno, el trabajo del reglamento la verdad que ha sido largo y laborioso y bueno, al final en diciembre de este año pues fue aprobado en el seno del Consejo y luego el Consejo de Gobierno. El tercer hito que tenía marcado era dar una solución clara al plan de las licenciaturas MEC, a los planes 2001, a los que se conocen como planes nuevos. En este momento, cuando me hice cargo de la delegación, había todavía muchos estudiantes que estaban vinculados a las licenciaturas. Yo lo que pedí fue un seguimiento de cómo iban descendiendo ese número de estudiantes, porque claro, conforme pasaba el tiempo las convocatorias iban desapareciendo. Creo que en este momento estamos en torno a unos 10.000 estudiantes todavía atrapados en ese plan 2001 y como 10.000 y como horizonte quedaba la convocatoria de junio, la convocatoria de septiembre, y había aprobado en Consejo de Gobierno del año 2011 una convocatoria extraordinaria de febrero del año 2016. En base a la normativa, al Real Decreto del año 2010, no quedaba muy claro cómo era el plan de extinción, y entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar vía también ministerio por un lado, vía negociación con los diferentes actores de la universidad, para ser capaces de, una vez que tengamos claro en septiembre el número de estudiantes que haya, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes que tienen superado de mucho el techo de los grados del plan Bolonia, ¿no? Y hasta aquí puedo leer. Estamos todavía en un periodo de negociación claro, creo que positivo, creo que va encaminado a que, si fuera un problema de 5 alumnos, 6 alumnos, se podría solucionar de forma individual, ¿verdad? Habrá que ver de estos 10.000 estudiantes que estamos atrapados aquí, cuál es el horizonte que tienen más allá de febrero del año 2016. Ahí me gustaría que esta universidad fuera generosa con ellos. Creo que esa es la sintonía de este equipo rectoral. Vamos a ver si en la próxima COA le podemos dar el último empujón o la última definición para ir más allá de febrero de 2016. COA no es ninguna cabra ni nada por el estilo. La Comisión de Ordenación Académica, disculpar. Eso. Y esos son
sin entrar ya en pequeñas cuestiones. Luego había también otra pequeña cuestión que se me olvidaba. Ya no sé si durante el tiempo de mandato de Víctor, porque luego estuvo el compañero Fernando Pérez Martín en medio, la UNED se había desvinculado un poco de lo que eran la participación estudiantil con el resto de universidades del Estado, ¿no? Por un lado, no estaríamos muy claros si seguimos perteneciendo a CREU, si no pertenecíamos, si nos cobraban o no nos cobraban. Yo la apuesta clara que hice también fue el vincularnos y no ser estudiantes universitarios. Somos diferentes a una universidad presencial, pero no dejamos de ser todos universitarios, con problemas comunes a la hora de las becas, a la hora de las tasas. Entonces yo también he trabajado, he luchado porque volvamos a sentarnos en igualdad de condiciones en los diferentes órganos de representación de estudiantes, y de hecho volvemos otra vez a formar parte de CREU como socios de pleno derecho, como socios con derecho a voto, ¿no? Y eso es un poquito el trabajo, sin entrar ya en cuestiones más pequeñas. Muy bien, Víctor, defiéndete, venga, que te han dicho que te han mejorado todo. El reglamento seguro. Pero, a ver, los éxitos. La verdad es que mi mayor éxito fue convencer a gente de que se trabajara conjuntamente para sacar el reglamento de revisión de exámenes. Ese papelito que está por ahí pululando, que costó sangre, Dios y ayuda. Costó sangre, Dios y ayuda porque, y eso que éramos muchos que estábamos metidos en la historia. O sea, muchos estudiantes que participaron en la redacción, que dieron puntos de vista, gente que nadie sabrá que ni sus nombres ni lo que trabajaron. Esa labor desinteresada, altruista, y entonces hubo un porrón de gente, que colaboró para sacar ese reglamento. Costó Dios y ayuda porque me lo tiraban cada 2 por 3 en el Consejo de Gobierno. Sacarlo aquello fue sangre, sudor y lágrimas, por decirlo suave. Y también es cierto que colaboró parte del rectorado al final por base de la matraca y algunos directores de escuela y algunas decanas de facultad. Pero ese mayor éxito es convencer a mucha gente de que eso era necesario, que era bueno para la universidad y que podíamos mejorar con esa herramienta bastantes mecanismos de la universidad, sobre todo con determinado tipo de cuestiones que en ese momento no estaban claramente definidas. Después, digamos, la otra labor, que es una labor que tampoco se nota y que también hubo gente que trabajó mucho, fue no en el reglamento de estudiantes, y ahora explicaré el tema del reglamento de estudiantes, sino en el reglamento de la UNED, lo que es todo lo que define, digamos, la constitución de la UNED, ¿no? Porque ahí costó Dios y ayuda, porque muchas facultades les obligamos a estandarizar ciertos procedimientos de informes de calidad, de informes de cómo van las titulaciones, y obligar a que en las juntas de facultad eso ocurriera. Y eso también costó bastante sangre, en el sentido metafórico del término, de que mucho esfuerzo de gente que trabajó altruistamente, y esa gente, pues convencer a mucha gente de que te empujaran en la misma dirección, eso yo creo que fue relativamente importante. Del reglamento de estudiantes que ha estado aquí Chema modificándolo, lo que no se olvida es que mi objetivo es que yo no quería un reglamento de estudiantes y tenía uno que me estaba encorsetando todo lo que queríamos hacer. O sea, no es que me encorsetara a mí, nos encorsetaba todo. Entonces nuestro objetivo era desmantelarlo. Y desmantelarlo lo máximo posible. Entonces la filosofía nuestra era desmantelar el anterior, que no nos dejaba hacer absolutamente nada. No podíamos sustituir a los delegados cuando cesaban, no podíamos mover las piezas para que la representación fuera constante. Si una persona tenía un problema porque tenía que trabajar o no podía ir a ninguna parte, no podíamos reemplazarla. Entonces, lo que se encontró en ese momento era dejarlo lo suficientemente ambiguo para que nos permitiera mover y ser más flexibles para la representación. Lo que ocurre, y ahí fue un error y un craso error, y ese es un error que de los que yo tengo apuntados, es que esa interpretación de darnos flexibilidad con un reglamento lo suficientemente ambiguo y flexible para poder hacer las actuaciones que considerábamos pertinentes, se reinterpretó por una parte de un estamento de la UNED de una forma restrictiva y torticera.
porque también es cierto que nosotros en ese momento teníamos muchísimos problemas y teníamos que asignar prioridades. Y yo no quería gastarme mucho tiempo en el tema del reglamento. Francamente, quería echarle lo menos tiempo posible, cargarme el anterior, que era el objetivo, y discutir lo menos posible y dejarlo lo suficientemente amplio. Y es verdad que Chema tuvo que después modificarlo a la velocidad del rayo, porque empezaron a interpretar cosas que para nosotros eran interpretadas de otra forma, empezaron a sacarnos informes jurídicos y empezaron otra vez a cercenarnos la acción de la delegación de estudiantes. Entonces sí, Chema tuvo que modificar eso, pero no, y ahí tuvo que meter una prioridad, que era prioritario eso, cuando realmente un reglamento estudiantil no tiene que ser prioritario, tiene que ser una cosa opcional. Pero sí es verdad que tuviste que hacerlo porque no tienes otra. No había otra. Y después hay otra cosa que también en el tema de la representación de estudiantes lo que nos costó muchísimo fue también el tema del voto electrónico. Porque aquí hay que decirlo todo. Como luego, y además lo tengo que decir yo porque sé que Antonio no lo va a decir. Si llega a ser por Antonio Juano que amachacó a Urbi et Orbi, a Indra, esa aplicación de software para votar electrónicamente, eso vamos, se va y soy testigo y además con el testigo de causa, ¿no? Entonces hubo en ese momento mi etapa como delegado general sí que la recuerdo por eso, porque conseguí, y eso sí que puede, a lo mejor puede que sea mérito mío, conseguí involucrar a mucha gente para hacer muchas cosas. Y en ese aspecto sí que lo tengo claro, ¿no? Después había otras historias, por ejemplo, el tema de la CREUP, que bien ha dicho, yo en el momento de CREUP simplemente no tenía recursos para destinar gente a la CREUP, no teníamos capacidad, dejamos muchas cosas sin hacer, cierto es. Oye, el tema eso no me lo digas en los logros conseguidos, que te me estás enrollando por sí. No, es que yo tengo más fracasos que logros. No tiene más logros, porque yo me acuerdo. Ahora vamos a sacarte logros, hombre, venga. Yo el primer referente que tengo de él es eliminación de la semana intermedia de exámenes. Fue un escrito feroz. Eso fue una cosa que salió del rectorado, que intentaban eliminar la semana intermedia de exámenes. Entonces nosotros creíamos que los estudiantes, para los estudiantes era muy valiosa esa semana intermedia porque nos permitía separar un poco unos exámenes de otros, ¿no? Había gente que no, y bueno, se organizó una pelea feroz. Pero hay que decir que los estudiantes reaccionaron de una forma devastadora. Bueno, llegó a bloquear uno de los buzones de estudiantes del rectorado. Los estudiantes de una forma devastadora, de forma que nosotros tuvimos que encauzarlo, y dicen que fue un logro. Creo que eso no fue tan complicado, porque teníamos todos los estudiantes y el aliento detrás. Yo iba ahí con viento a favor. O sea, si fue un logro, yo creo que fue un logro de la universidad, porque de repente sí que aparecieron casi 200.000 estudiantes tocando los pies en ese tema. Eso sí que bueno, es y voy a decir otro logro de los dos, yo creo en general, porque mucha gente participó ahí, que fue cuando hubo voces que, apelando a un dudoso, cuando menos, sentido del derecho a que los exámenes eran algo propio, pues trató de eliminar el repositorio de exámenes que había, entre otros centros, en el de Calatayud, ¿no? Y que eso fue también una pelea dura y difícil. Estamos en ella, todavía. ¿Todavía estáis en ella? Bueno, pues está bien que estéis, pero mientras hay vida hay esperanza. De todas maneras, hay una cuestión que sí que me gustaría un poco confluir de vuestras dos intervenciones, y es la representación de estudiantes. O sea, el hacer un reglamento que luego tienen que interpretar los juristas de la universidad, eso es yo creo que lo menos importante de la... Es muy importante, ¿por qué? Porque para los representantes, si no tienes ese digamos sustento legal, pues es muy complicado si no moverte, ¿no? Y por eso es muy importante. Pero para nuestros estudiantes lo más importante es lo de la semana intermedia. Lo más importante es lo que has dicho tú al principio. El reglamento de exámenes, el que haya un estudiante ahí, eso es vital. Pero sabes, Antonio, que para poder ir a la comisión de revisión de exámenes hace falta que esté bien legislado y bien marcado un reglamento. Claro, porque para poder hacer una defensa, en este caso, del depositorio de exámenes de Calatayud, tiene que haber un estudiante en el cual tenga peso, en el cual tenga capacidad de liderazgo para ir a
secretaria general y al rector a decirle que no está dispuesto a aceptarlo. O sea que el reglamento como concepto es un ente solo para los representantes de estudiantes, pero lo que da es sentido a la propia representación, ¿no? Porque nos dota de legitimidad, nos dota de número, nos dota de posibilidad de asistir a cada uno de los... Que hacéis o que hemos hecho muchas más cosas, a eso me refiero. Claro, o sea, yo quisiera ¿por qué hay que votar? Y eso creo que es la casuística. ¿Por qué hay que votar? Pues mirad, hay que votar por muchas razones, pero que sepáis que cuando os examináis en un examen de exámenes y, por ejemplo, se apaga la luz, caen los chuzos, se te inunda el aula, es el delegado de estudiantes de ese centro el que da fe y pone en el acta que las condiciones del examen no han sido correctas, independientemente de lo que diga el tribunal de los profesores. Eso es importante. ¿Por qué hay que votar? Porque si no tienes un representante, ¿cómo batallas el tema de las becas? Ya no hablo de tasas, pero el tema de las becas, y yo no sé, Chema, pero... También, las tasas ya, ¿y qué? desde este año. Sí. Y hay que batallar ese tema. Entonces los estudiantes, ¿por qué hay que votar? Porque eso de las tasas, aunque parezca que no, nosotros, que yo sepa, de la gente que conozco de la UNED, no conozco a ninguno millonario. Las tasas son importantes y las becas lo son más. Pero es que además los estudiantes, ¿y por qué hay que votar? Porque hay que mandar un representante de estudiantes a la ayuda social. Aquí Chema no lo dice, pero para mí el documento, la reunión, la comisión más dura de toda la UNED es la de ayuda social. Esa ayuda social en la cual el ministerio te deniega la beca y después con el dinero que tenemos ahí de la UNED se da unos dineros para pagar las matrículas. Por eso hay que votar. Y tengo aquí casos terribles. Casos terribles y no lo vamos a contar con eso. Por eso hay que votar. ¿Por qué tenemos que votar? ¿O por qué tenéis que votar? En este caso, por todo esto. Porque es el representante de estudiantes que cuando hay una revisión de exámenes, un profesor que se pasa de rosca, es el que canaliza la petición, es el que va al departamento concernido y dice, oiga usted que se está pasando a 3 pueblos. Es aquel que batalla tu examen si no se ha cumplido el reglamento oficialmente. Es aquel cuando va y protesta porque unas preguntas del examen no son las que están acordadas previamente en el temario. Por eso hay que votar, porque esas cosas son las que hay que corregir y evitar. Y no es una lucha contra los estamentos. Los profesores son seres humanos, se equivocan. Y a alguno cuando le dices, oye, este tema es un problema que está mal, el profesor dice, sí, me he equivocado. Y eso para estar representante de estudiantes. Y no digo ya cuando nos equivocamos nosotros, porque una de las cosas que nosotros batallamos en el Consejo de Gobierno es que los exámenes se hagan bien, que nadie copie. Porque es horroroso ver que una persona copia cuando tú te has estudiado la materia. Porque ese también es nuestro trabajo. Para eso está un representante de estudiantes. Por eso hay que votar. Por todo eso. Y me hice una lista el otro día cuando me llamó Antonio y saqué un folio, y eso que autocensurándome mucho, ¿no? No voy a leerlo porque es un folio enterito. Pero puedo seguir para deciros por qué tenéis que votar. No se puede negociar esto, de verdad, creedme. O sea, nosotros estamos contando batallas que fueron muy importantes para la representación y sobre todo para los estudiantes. Pero las batallas pasadas no garantizan ganancias en batallas futuras, ¿no? Y eso es lo que hay que tener claro. Perdón, Antonio. No, y hay que votar. Y ya, permíteme que saltemos todo. Hay que votar. Permito lo que queráis, hombre. Si estáis en vuestra casa, porque por primera vez los estudiantes, por primera vez los estudiantes van a participar de la elaboración de las tasas públicas para el año que viene antes de elevarlas al ministerio. Por primera vez, en mayo de este año se va a reunir con el equipo de dirección, con el resto de estamentos de la universidad, y vamos a formar parte de la decisión de cuánto van a valer o cuánto van a subir las tasas en esta universidad. Y hay que votar porque en este momento está en juego en la enseñanza universitaria de este país, o este Estado, como queramos llamarlo, no solo en la UNED, sino en toda la enseñanza universitaria, si hay que o no pasarse al 3+2. Si hay que hacerlo ahora, si hay que hacerlo de forma sectorial, si hay que hacerlo de forma individual, si hay que hacerlo antes o después de acabar los planes de estudio, si hay que hacerlos antes o después de que hayamos evaluado los grados por ANECA que se van a evaluar este año. O sea, hay que votar porque estamos en cada una de las decisiones que se toman en esta universidad. Y hay que votar, porque es que formamos parte de esta universidad. Y como formamos parte de esta universidad, no se puede construir nada sin que estemos nosotros, ¿no? Pues muy bien. A mí se me ha pasado... Perdón,
Se me pasa a decir cuál ha sido mi mayor logro como representante de estudiantes. Responder a 1.346 mensajes de correo electrónico. Yo no los conté, pero era más tiempo. Es que hay veces... Quiero decir, cuando te dedicas a eso, cuando eres representante de la escuela de informática, tienes más posibilidades de hacer cositas. Yo he dejado ya de contestar los correos. Y entonces, no me da tiempo. Y entonces lo que hago con los estudiantes, y no sé si alguno me escuchará, les pido el teléfono, les llamo por teléfono a cada uno de los que se ponen en contacto conmigo. Estoy en este momento, he estado a lo largo de estos 2 años, en 5.000 minutos al mes. Sí. Pero yo voy a contar los logros de Antonio Juano porque no. Voy a contar los tuyos. La primera cuestión fue el tema del material docente, que son cosas que parecen baladí. Pero recuerdo cuántos recursos tuvimos que hacer porque a un estudiante y fue con unas fotocopias de un libro extremadamente caro y se lo quitaron del pupitre. ¿Cuánto batallamos para que el material docente tuviera precios asequibles? Que ahí es la labor de el que me sigue y el que me seguirá. Porque hay muchos libros que son extremadamente caros para la capacidad económica que tienen los estudiantes. Lo que batalló en informática para que los libros no fueran una pasada de rosca en cuanto a los dineros. Bueno. Y podía enrollarme bastante más. Por eso quiero decir, y hablamos de esto de las batallas no porque contemos, cómo lo hemos hecho, sino porque la consecuencia es por lo que estamos en esta reunión, porque hay que votar. El voto es lo que estamos dando la brasa. Que si no me vas a sacar los colores, Víctor. Sí. Yo quiero preguntaros ¿qué fracasos habéis tenido como representantes de estudiantes? Yo he tenido un fracaso rotundo. Y además eso es, así como los logros que conto ahora son míos y son del consejo, porque mientras yo hago una serie de cosas, lo que yo hago a nivel de estructura de delegado general lo hacen cada uno de los delegados en sus facultades, en sus escuelas, a través de sus consejos y a través de su trabajo y su apoyo al consejo. Yo tengo un fracaso rotundo, ¿no? Y es 1,5. 1,5. Yo consideré que era esencial articular en el Consejo General de Estudiantes un consejo facultativo. Y entonces lo que intenté, que ahora viene por reglamento, es involucrar a todos los delegados de facultad, que ahora se llaman delegados centrales, involucrarlos e invitarlos a aquellos que no estaban representados en el Consejo, invitarlos al Consejo General de Estudiantes. Y intenté que a través de este Consejo Facultativo pues se trasladaran las problemáticas del día a día de los estudiantes y a través de esta comisión pues se pusieran en común entre todas facultades y escuelas y haber elevado a Consejo de Gobierno monográficos sobre libros, monográficos si vamos o no hacia libros virtuales, pues de las diferentes problemáticas que hay en la escuela, que es la problemática del día a día el día a día de la universidad. Ha sido incapaz. He sido incapaz lo puse en marcha y no tuve la capacidad de liderazgo de convencer a mis delegados centrales de facultad de que se implicaran o que creyeran en el proyecto y ha sido un fracaso rotundo. De tal forma que en los 2 últimos consejos ya no pude ni justificar su asistencia, puesto que en las primeras reuniones no había un trabajo, no había unas propuestas, unas presentaciones. Eso es un fracaso, pero sonado, pero porque yo lo asumí como una parte. No, cada uno tiene que aguantar su esta noche y el segundo sin postre, y el segundo fracaso que yo creo que luego ya lo hablaremos si os parece. Ahora ser delegado general de estudiantes con perdón es mucho más difícil que cuando tú estabas, pero mucho más, ¿no? Y a partir de ahora va a hablar del primero, y que venga te lo dirá lo mismo. Y ya te digo ahora que en mi sucesor o sucesora lo va a tener mucho más difícil. Pues solo por un motivo, que son por las redes sociales. Sí. Hoy, yo me acuerdo cuando empecé en la universidad que éramos estudiantes un tanto distantes y era muy complicado ponernos en conjunto, ¿no? Pero hoy en día hay grupos de Face que tienen 5.000 alumnos y 6.000 alumnos, ¿no? En el cual pues se plantean distintos temas y hay... yo consideré crear una comisión
lo propuse al Consejo, y además fueron generosos conmigo de permitirme que las dos personas que yo pensaba que eran las adecuadas para liderar este proyecto, pues una se encargó, Mar se encargó de una y Pablo se encargó de otra. Y a pesar de que son verdaderos expertos en las redes sociales, pues yo no me he conseguido involucrar porque no me da tiempo, ¿no? Y entonces o se hacen referencias a mi nombre, que tengo continuamente avisos, o si no, uno es incapaz de asumir muchísimos problemas que los estudiantes trasladan a las redes sociales porque es muy cómodo, ¿no? Y que como no me permite estar en el día a día en la cantidad de cosas que salen y que preguntan, pues no puedo contestar afirmaciones que son inciertas. Y entonces estamos ahí como generando también una problemática porque damos la oportunidad de que cada uno las redes sociales que eso es diga importante o ponga lo que quiera. Entonces yo creo que va a ser un desafío para el próximo equipo de los estudiantes, sí, estar estrechamente vinculado al mundo social, pero o sea, con dedicación importante, y ser cauce de comunicación. Nosotros hemos creado ya una página en Face de Delegación General de Estudiantes, que la asumo como responsabilidad yo, aunque no la trabajo, y también hay uno en Twitter, y creo que deben ser elementos de noticias continuos de la Delegación General de Estudiantes, de cauce de problemas, porque es que no podemos ir a diferente ritmo que la sociedad, ¿no? Y entonces ahí tampoco me ha dado tiempo, y entonces ahí también tengo ahí un déficit y medio, 1,5. Bueno, pues el otro medio te dejaremos que tomes postre esta noche. Yo, como te contesté antes, yo esto cuento el triste de Eugenio, ¿no? Me gusta jugar al póker y perder, porque para ganar eso debe ser la leche. Yo los fracasos los tengo, son infinitos, pero digamos que la batalla nunca la tienes garantizada el ganar. Tienes empatar y espanota, ¿no? Hemos batallado en muchos frentes sobre en el tema del material docente, en el tema del espacio de educación superior, en el tema de los exámenes, en el tema de los profesores. Hemos batallado mucho y hemos fallado en muchísimas cosas. Pero el único fracaso que además me escuece todavía, y eso que lo dejo hace tiempo, es que el objetivo de la delegación de estudiantes es mantener una actividad y traspasársela al que te sucede. Es decir, yo estoy aquí de paso, estoy unos años, me machaco, hago una labor altruista, ha habido mucha gente que ha hecho una labor altruista, y entonces lo que se trata es que esa labor continúe. Entonces, cuando ves que toda una actividad, por lo que sea, pues en algunas facultades, porque la universidad es una universidad muy grande, hay 11 facultades, hay 75 departamentos. Mantener una actividad de los estudiantes continuada en 75 departamentos, en 11 facultades, a lo largo de los años, es lo más difícil y es probablemente lo más complicado. Cuando estaba comentando ante Chema de los votos y de la representación, no se puede mantener una representación si no hay votos, pero si no hay representantes, lo que yo aprenda después al año siguiente, cuando yo me voy, se pierde. Todo lo que ha trabajado Chema no se puede perder. Todo lo que trabajé yo no se debe perder. Entonces, ese es el fracaso que tengo la sensación de que todo el conocimiento que se acumuló en su momento para trabajar las cosas no se ha transmitido a los siguientes. Y no estoy seguro de que lo haya hecho bien en ese tema. Y eso sí que es una cosa que te corroe, porque el transmitir, por ejemplo, yo he sido delegado de ese centro, y cuando yo lo dejé, pues la persona que me sucedió lo dejó, se quedó sin representación en el centro, ha estado 2 años sin centro de representación, entonces todo el trabajo que hizo en su momento, pues de repente ha habido un vacío. Pues ahora hay gente que se presenta y empezará a traer de nuevo. Y en la representación de estudiantes, más importante de lo que haces es la continuidad, el transmitir el conocimiento. Es decir, yo a Chema le tuvimos que explicar muchísimas cosas, y él va a tener que explicar muchas cosas, pero no apareció de buenas a primeras sin saber nada, ¿no? Entonces ese fracaso es algo que me corroe, sí. Lo demás son batallas que pierdes, no son fracasos en mi opinión, porque la batalla de lo que dices tú, el Consejo de Facultad, yo conseguí reunir al Consejo de Facultad como tú y un poco formalizarlo, porque yo quería la flexibilidad, no quería constreñirme en ese tema. Y por ejemplo, una cosa que nosotros teníamos en la plataforma ALF para los de ciencias políticas, para que tuvieran una plataforma y así podíamos dar, pues ellos decidieron hacerse una plataforma
con Gmail, o sea, con Google. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando esa gente se marchó, todo lo que tenían ahí en Google se ha perdido. Entonces la siguiente generación no ha podido acceder a la información de esa gente. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una continuidad. Entonces quiero decirte que eso son batallas que tienes que ganar. La batalla de que funcione el Consejo de Facultad es una batalla que has perdido, pero no es un fracaso, Bien. en mi opinión. Bien, a ver, vamos a ver, que vamos a meter una preguntita que nos han hecho aquí y que a mí me tiene un poco... Dice, en el reglamento, los becarios no se pueden presentar como representante. ¿Cómo lo veis? Los becarios será de centro. Serán los becarios de centro. Sí, o sea, es decir, yo supongo que los becarios del MEC sí se pueden... No sí se lo pueden... que no se pueden presentar son los becarios vinculados al centro social. Claro, porque en principio... Pues tiene una relación con el equipo de dirección y una relación sí, porque dependen un poco económicamente y laboralmente en las horas que trabajan no pueden ser juez y parte, no, o sea que sí, puede tener una vinculación económica, igual que los tutores no pueden y los profesores. De la misma forma que un tutor, aunque sea estudiante, no puede ser representante de estudiantes, está asimilado en cierta forma a personal del PAS, ¿no? Y entonces no tiene sentido que los estudiantes trabajamos con el PAS, trabajamos con el equipo de dirección, pero no somos ni dirección ni PAS, somos estudiantes. Bien, no había más preguntas. Bueno, un último turno de speech. Yo quería decir una cosita simplemente. Mi fracaso es los 100 que no contesté. De los correos estos, los 100 que no contesté. Eso es mi fracaso. Yo quería contaros, hoy es fiesta en Zaragoza, que es 5 de marzo, y tenía una comida familiar, y mi sobrino, que es alumno de este centro, me ha dicho, joder, me pasó una cosa yendo a los exámenes. Él hace psicología, ¿no? Entonces, aquí hay muchos estudiantes de psicología en Calatayud. Entonces, me dice, fíjate, iba al primer examen, iba en el tren, y resulta que, claro, yo iba con mi libro, miraba mi libro, y de repente miro enfrente que había otra chica con su libro, pero no. Mi sobrino es un poco tímido, ¿eh? Y claro, dije, joder, pues sí. Entonces ella me dijo, oye, ¿no irás a la UNED? Y yo le dije, sí. Dijo, pues es que yo también voy. ¿Y qué asignaturas? Las mismas que tú. Y los mismos días así, joder, y tal. Y entonces ya vino y dice, claro, mi sobrino, que él estudia solo, él no va a una academia y así. Claro, dice, bueno, luego llegamos allí y me presentó a los de la academia suya y entonces ahora tengo un montón de gente a la cual le puedo preguntar dudas y tal, porque lo que he descubierto es que en la UNED nos ayudamos mucho. Y esto lo he descubierto en el primer cuatrimestre. Le he dicho, pues, mira a ver lo que aprendes para el resto de la carrera, porque has aprendido una cosa muy importante. Entonces, esa generosidad que hablábamos antes, ese voluntarismo en el buen sentido de la palabra, que a veces yo he tenido aquí, hemos organizado alguna vez alguna conferencia con gente del voluntariado y dices, bueno, pues es que es algo parecido. Y dices, sí, efectivamente es algo parecido, ¿no? Además te quita tiempo, es gratis. Es decir, tiene una serie de características. Entonces, un poco para terminar y ya para dar nuestro mensaje final de que la gente vote, porque eso es para lo que estamos aquí, para que la gente vote, que ahora ya es muy fácil. El otro día decíamos en informática, decía yo que la diferencia entre nosotros, que podemos asimilarnos en edad, entre los estudiantes que hemos entrado hace años en la UNED y los que entran nuevos y son jóvenes, dos diferencias muy importantes son, primero, que son nativos digitales y segundo, que no tienen ese San Benito sobre los idiomas que se ha tenido en este país tantísimos años, ¿no? Entonces, con esas dos características hay que también un poco aprovecharlas para pedir los votos. Es decir, el Facebook, las redes sociales, ahí tenéis los candidatos, tenéis un granero de votos para poder... A ver, aquí hay otra pregunta, mira, antes de hacer esta final,
¿Por qué se realizan las elecciones en estas fechas? Bueno, pregunta. No, esto es responsabilidad mía. A ver, solo hay dos variables en la universidad con el calendario y en cumplimiento de la normativa propia del régimen electoral, ¿no? Hay dos variables. Una, hacer una parte en noviembre y diciembre, o hacerla tal y como estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que como el censo tiene que estar un número determinado de días, hay corrección de censo, se vuelve a reunir la comisión, se hace la solicitud o sea, el calendario es tan largo que nos vamos a 2 meses tranquilamente con las elecciones. ¿Cuál es el problema que hay? Que después de las elecciones hay que organizar una convención donde nos juntemos 200, 300 delegados. Claro, eso en infraestructuras, en organización, en billetes, en hotel, a participación de estudiantes, que es un poco la nuestra responsable, ocasiona un tiempo. Y nosotros los representantes de estudiantes nunca dejamos de ser estudiantes y tenemos exámenes. Como los exámenes son en mayo, la normativa de los estatutos de la UNED dice que ninguna reunión puede ser 15 días antes de los exámenes. Bueno, tiene que haber un periodo de 15 días. Si acotamos 15 días por delante de los exámenes y nos vamos para atrás, es imposible hacer el calendario electoral en un periodo que no sea combinar noviembre y diciembre con esta época. Pero entonces hay que partirlo por la época de los exámenes. Y a mí, como delegado general de estudiantes, no me gusta esa idea. Sobre todo porque la UNED, además, el periodo de matrícula lo abre mucho, lo está abriendo mucho. Entonces, estamos a 10, 12 de noviembre y el censo está sin hacer porque la matriculación continúa abierta. Carmen, no sé si ha sido adecuadamente respondida. Hay otra pregunta que además... Pero yo te quiero comentar ese tema. La UNED, en su momento, cuando no teníamos un censo digital y las matrículas se controlaban de los centros asociados, se hacían en noviembre, finales de diciembre. Pero ahora, precisamente lo que ha dicho Chema, es decir, el problema es que todo está digitalizado, hay 200.000 matrículas, siempre hay una casuística importante en noviembre, que si se prolonga un día, que si falla el sistema. En mi época hubo un año que estuvimos en una situación crítica porque el sistema de matrículas fallaba estrepitosamente. Entonces, la razón por la que se hace... Los informáticos tienen la culpa. La razón por la que se hace entre periodo de exámenes ahora es simplemente porque en noviembre son incapaces, no es posible cerrar el censo. No es posible. Sí, porque no solo es el censo de los estudiantes de grado, es el censo de los másteres, es el censo de los estudiantes de doctorado, es el censo de muchas actividades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nunca se puede cerrar en noviembre. De hecho, uno de los mayores problemas que hay es precisamente con la cerrada de censo. Al hilo de lo de las matrículas, ¿qué ocurre con los delegados si no se matriculan en el siguiente curso? Un delegado solo puede ser representante de estudiantes si es estudiante. Vamos, creo que es... Claro. Entonces, como la mejor relación con lo definido, ¿no? Como esta universidad, definición de lo definido. La vinculación de la matrícula, como en cualquier otra, va sujeta a un pago, pues si el pago a lo largo del tiempo no es efectivo, deja de ser estudiante y por lo tanto representante de estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Que como en esta universidad las variables son muy largas en el tiempo, pues un estudiante puede no haber pagado, haber pedido una beca, le pueden denegar la beca, se puede ir a un fondo social, el fondo social se lo puede denegar, se puede haber un recurso alzada. Conclusión, nos podemos plantar en septiembre, en agosto, en junio, en julio, si el estudiante no ha pagado. Pero la carta enseguida es efectiva de pago. Si no paga, como cualquier otro, le quitan la matrícula y automáticamente en el momento de quitar la matrícula deja de ser representante de estudiantes. Muy bien. Nos quedamos sin delegado entonces, efectivamente, Carmen. Si no se matricula... Si no se matricula y no paga. Nos ha durado el delegado 2 meses. Pues es una lástima. Hay que elegir muy bien al delegado. ¿Cómo? A ver, ¿cómo elegir al delegado? ¿A qué delegado tenéis que elegir? Esto me lo he traído yo preparado de casa. Tenéis que elegir al mejor delegado o delegada. ¿Cómo? Muy fácil. A uno. Solo a uno. Además, ahora como es por informática, solo podéis marcar uno. Ese va a ser vuestro mejor delegado. Pero marcar uno, Si no votáis a ninguno o no sale ninguno, ese será un problema que tengáis.
Yo voy a... Y ahora, Víctor, apostilla. Apostilla, sí, porque yo siempre además lo digo con retintín. Para ser delegado de estudiantes hay que ser buen estudiante, porque esto lleva tiempo y hay que ser buen estudiante. Y entonces, entre los delegados que se presenten, los que sean buenos estudiantes. Primero porque necesitan el tiempo. Hay que tener disponibilidad y echarle muchas horas. Entonces, la gente que no tiene tiempo, que está trabajando, que tiene muchas complicaciones, que encima va con 4 asignaturas y va mal y no tiene capacidad de sacar esas 4 asignaturas por factores que no vienen a caso, no puede ejercer bien la representación de estudiantes. Esto es un poco, en cierta forma, darwinista. Entonces, entre aquellos que se presenten, preguntar quién es un buen estudiante. Porque una persona que es un buen estudiante podrá echarle tiempo a la representación. Sí, pero yo también conozco el dicho ese que dice, cuando tengas que entregarle un trabajo, busca la mesa que esté más llena. El que tenga más trabajo seguro que es más proclive a hacer el trabajo que tú le llevas. Sí. La mesa que está vacía, que no tiene que estar, dices, uy. O sea, que hay muchas veces que eso de tener responsabilidades, trabajar, de hecho, los tres que estamos aquí, creo que agraciadamente trabajamos. Pero buen estudiante, es decir, una persona que estudia y que es buen estudiante, que saca buenas notas y que le echa tiempo. Los buenos estudiantes tienen proporcionalmente, no siempre en los casos, más capacidad de echarle tiempo a estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay que decirlo. A que sea representante de estudiantes, su promedio va a bajar, pero eso es otra historia. Hazte delegado y bajará las notas. Sí, eso es verdad. Bueno, no hagáis caso. Hombre, si ahora decimos a la gente que vota y vota mucho y los representantes se nos escapan todos, no es el objetivo de nuestra charla. Bueno, pues yo creo que hemos dado muchas pinceladas. Si queréis decir alguna cosa más, Yo solo 2 líneas, ¿no? Yo hablo que mi experiencia ha sido una experiencia tremendamente dura y compleja, ¿no? Porque, hay que hacer viajes de 500 kilómetros a Madrid de forma continua, días sin avisar, hoy para mañana, vuelves loco a todo el mundo, ¿no? En el trabajo, en casa, en tu vida privada, pero a pesar de todo eso, merece la pena. Yo he sido la persona más afortunada de esta universidad durante 2 años. Y por eso nunca me canso de dar las gracias a mi consejo por haberme elegido delegado general de estudiantes. Pues ahí le veo la gano. Yo es que estaba en Madrid y entonces yo tenía esa ventaja, pero sí es verdad. Votar. Es fácil, clic. Es un clic. El problema es que la universidad te compromete, y cuando te compromete, oh Dios mío. Hasta pronto. Venga, hasta ahora.